Muy bienvenidos sean todos ustedes. Es un gozo y siempre es un privilegio el poder servir a Dios y servirle a todos y cada uno de sus hijos y de sus hijas a nivel mundial. Claro está, al mundo hispanohablante. Y por qué no por ahí alguno que otro que habla otra lengua, pero cuya segunda lengua es el español. Es un tiempo pues muy significativo, como ustedes saben, estos días que estamos viviendo alrededor del mundo. Tenemos una total y completa incertidumbre sobre lo que va a suceder, mientras que por algunos lados ya se está terminando la pandemia, por el otro están saliendo nuevas cosas y uno no sabe al final si lo de ahora, o mejor dicho, de lo que estamos saliendo ha sido lo peor o lo peor aún está por venir. Claro, nunca podemos decir, según ha venido siendo la tendencia, que algún día va a ser mejor del que ya se fue. Pero confiamos, porque en eso es que caminamos, confianza tenemos en que los santos y las santas pronto nos encontraremos con el Señor. Cuando venga lo peor de lo peor, la iglesia ya no estará aquí. Seremos sacados mientras este mundo, mientras este planeta, mientras esta tierra es purificada, ahora pues con fuego. Eso está escrito en la Biblia y es algo con respaldo. Me acuerdo de las palabras del apóstol Pablo, quien nos enseña a que no estemos detrás de fábulas ni a cosas que hablan las viejas. Es lo que dice él y yo me puse de curioso a buscar hace muchos años y lo encontré. Resulta pues que las iglesias de aquellos días, las iglesias apóstatas, tenían pues por costumbre ir a iglesias. Me dio un estornudo. Es que nuevamente me dejan la ventana abierta y ese polvadera que hay por todos lados aquí alrededor de este lugar, bueno, no nos llega hasta la cabina de radio, pero está bien. Ya tomaron ya cerraron todo eso. Está muy bien. Pero sea como fuera, cuídense todos porque todavía esto del COVID no ha terminado. Yo no soy un negacionista de esos que hay y abundan por montones, que dicen que el COVID no existe y que eso que el otro. No, a mí ya me pegó 2 veces y créanme que puedo decirte que sí existe. Solo que la gente no sé, que porque a algunos no les da, bueno, no existe. Y luego vienen que porque a algunos los mata la vacuna no sirve. Yo digo, oye, Dios santo, ¿dónde estamos? ¿Ve? Todo el tiempo han habido problemas con las vacunas. Eso ha sido un tema polémico a lo largo no solo de los últimos años, ha sido de toda la vida prácticamente, desde que las vacunas aparecieron. Y ahora salen estos naturalistas, antivacunas, terraplanistas, a decirnos que las cosas no son como suelen ser. Y bueno, pues cada quien gasta su aliento hablando las tonteras que quiera. Pero volviendo a lo que me puse a recordar respecto de las fábulas y escuchar lo que las viejas dicen, resulta pues que allá en aquellos días, cuando la iglesia, en los primeros días de la iglesia comenzó a caer en apostasía, sucedía pues que se iban a lugares en donde, bueno, dice que predicaban la palabra, pero tú encontrabas allí no a un pastor o a un obispo, tú encontrabas a una sacerdotisa, porque esa era la costumbre en el mundo pagano, tener sacerdotisas. Y estas venían y hablaban sus tonterías, sus fábulas, sus cuentos, y así tenían entretenida a la gente. Y hoy día sucede prácticamente lo mismo. Aunque puedas tener un hombre ahí, por lo regular son las mujeres las que gobiernan estas iglesias de falsa doctrina, en su gran mayoría. Y bueno, y hay otras pues que son iglesias que están ahí nada más
porque están ahí para llevarse lo que bueno estorba en otros lados, pero nada más que para eso. Una de las cosas que nos hemos propuesto aquí y es decir las cosas muy claras respecto a lo que no es cristianismo, ¿ya? Y muchas de estas sectas alrededor del mensaje de William Branham, no estoy hablando de William Branham, estoy hablando de las sectas alrededor del mensaje de William Branham, son anticristos, son no cristianas. Hay verdaderos creyentes, hay verdaderos hombres de Dios, verdaderas mujeres de Dios, que son fieles a lo que el reverendo William Branham nos dejó, que estamos siguiendo como él a Jesús y estamos pues haciendo todo nuestro máximo esfuerzo, claro está, hasta donde humanamente podemos hacer, porque lo demás le toca al Espíritu de Dios, para encontrarnos un día con nuestro Señor en el aire, y cualquier día va a ser ello. Pero entre tanto, mientras el mundo se hunde en la más profunda apostasía, nosotros tenemos que ser elevados a ser lo más cercano que el mundo verá de Dios en estos tiempos modernos. No sé si lo entendiste y ojalá que lo hayas entendido, porque más allá de eso no sé qué más puede hacer. Pero yo sí sé que el Espíritu Santo es el único agente que podrá convencerte de tu error y de tu desvío. Hoy día estamos en la parte 128 de Entrando en el Espíritu, y tú que recién te conectas y no sabes pues de qué se trata, te recomiendo escucharlo desde la parte número 1. Pero no quiere decir que no vayas a entender lo que vaya a hablar hoy. Entrando en el Espíritu nos habla acerca del creyente, sí, de aquellos que dicen que son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y que se supone que es lo que deberían de estar haciendo hoy en día. Mientras que tenemos a todo el infierno manifestado delante nuestro, se supone pues que Dios está aquí preparándose o desde ya obrando para que su ejército poderoso, maravilloso, hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, contrarresten esas fuerzas de Satanás. Recuerda que el instrumento que Dios va a usar para contrarrestar la fuerza del enemigo, las fuerzas del diablo, la fuerza de Satanás, es pues a nosotros. Tú no te la creías, ¿verdad? Pero te digo así, como dicen los mexicanos, a la neta, es a nosotros a quienes Dios va a usar para contrarrestar la fuerza del enemigo. A nosotros. Ah, pero hermano, ¿cómo va a hacer eso? Es a nosotros. Mientras que tú estás asustado ahí comiéndote las uñas que, ay mira, es un panorama profético del anticristo. Lo que viene, oye, desde hace 100 años, no sé si has leído libros. La gente está, y grita para aquí, grita para allá, que el anticristo, que el anticristo. Y están esperando que venga un cornudo ahí con cola de flecha y un tenedor en la mano y los asuste a todos. Ah, el anticristo. No. El anticristo es todo aquello que está en contra de la palabra de Dios, en contra de Cristo. Así como hay el sello de Dios, hay la marca de la bestia. Lean Números, lean la Biblia y se van a enterar de qué se trata todo esto. Entonces hoy día seguimos fortaleciendo la idea de qué es lo que supuestamente deberían estar haciendo todos estos hijos e hijas de Dios en estos tiempos modernos. No solamente diciéndote lo que van a hacer, sino lo que son, porque eso es algo también que muchos ignoran mayormente. Entonces vamos a la Biblia, nos vamos a la Biblia y entramos directamente a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, ¿sí? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 14 al 18. Esta semana va a ser la tercera semana consecutiva que vamos a tener que cerrar el lugar de culto. No estamos cerrando la iglesia somos todos nosotros. Por tercera semana consecutiva cerramos el lugar de culto para luego la siguiente reincorporarnos y cuando ya haya pasado todo esto de los picos de contagio, porque la cosa a algunos, mira, mientras que hay algunos que dicen que les da como una gripe, yo sé que hay muchos
a los que los esta variante Omicron, a algunos, y no son pocos, los está llevando al hospital. Y a estas alturas de la vida, en un país tercermundista, pobre como el Perú, golpeado ya de 2 años de pandemia, el ir al hospital a alguien, a una familia, le va a costar muchísimo dinero. Y no es porque se lo van a cobrar, pero una familia pobre que aunque sea por cuestión de salud, como se dice, ya está perdiendo demasiado. Entonces, para evitar esos problemas, estamos pues ahorrándonos el contagiarnos o ser un foco de contagio reuniéndonos. Y usted va a decir, pero hermano, ¿dónde está el Espíritu de Dios hay libertad? Una cosa es el Espíritu de Dios y otra cosa es que ese bicho no está obrando en tu espíritu, pues ese bicho está obrando. Mira, esto es tan tremendo que esa cosa se le está montando a los niños y los niños son los que se están convirtiendo en los focos de diseminación de ese virus, aunque tú no lo creas o aunque tú lo quieras negar. Eso es lo que está pasando. A los niños no les pasa nada, a algunos sí les pasa, pero a la gran mayoría no les pasa nada y ellos pues, mientras que no son tan responsables como los adultos, papá, mamá, y wow, te lanzó el COVID. Y muchos dicen, no, pero de nada sirven las mascarillas si igual el COVID pasa, un virus es tan microscópico que una mascarilla no lo puede retener. Es que tu cerebro también parece que es como el virus, pequeñito. ¿Y sabes por qué? Porque ese virus no camina, no tiene pies, no tiene alas, ni siquiera tiene aletas para nada. Ese virus se mueve con tu saliva. Y tu saliva es la que es retenida por esa mascarilla. ¿A que tú pensabas que el virus volaba? Esa fábula es de la que la Biblia me dijo que tampoco debía de creer. Hay mucha gente que viene y dice, pero ¿por qué usamos mascarillas? Si un virus es más pequeñito que la unión de esa mascarilla, esa telita no puede resistir un virus. Pero lo que te estás olvidando, cerebro pequeño, es que el virus no va a volar de tu boca, pues. Lo que vuela es tu saliva. Y montado en tu saliva es que va el virus. O sea, tu saliva se convierte en un tren de velocidad superior de esos modernos que existen y le sirve como transporte a este montón de viruses que salen lanzados a la superficie buscando pues al mejor hospedador que puedan encontrar, que es otro ser humano sin mascarilla que se respire las gotículas de otro ser humano. Es así como funciona esto. Así que para todo hay que saber responder, señores. A veces uno se quiere quedar callado y que el mundo se caiga a pedazos y al fin y como sea, estos seres inferiores no merecen más que eso. Pero luego también viene el remordimiento donde te dice pues que tú conoces mucho y debes de dar de tu conocimiento para que al menos algunos que crean se salven, ¿ve? Entonces le ponen temas religiosos y todo eso, eso no tiene nada que ver. Nosotros podemos estar congregándonos, podemos estar ahí escuchando la palabra, pero nuestros hijos inocentemente se están pasando información genética el uno al otro y luego de haber intercambiado esa información genética van a sus casas y tose y le comparte su conocimiento genético a todo el mundo y de pronto todos con la garganta irritada, los moquitos saliendo por la nariz y mira, me contagié con el Omicron. Es que así llega, pues, ¿verdad? Así llega. Pero mientras haya padres negacionistas que digan, no, que eso no existe, no. Son tan negacionistas que no solo niegan eso, sino que niegan la posibilidad de que, bueno, ellos metidos en una cantina,
puedan haber perdido su trato con Dios. ¿Ves? Y eso lo digo sabiendo que hay algunos así que andan, tú sabes, un pie en la iglesia y un pie en el mundo. ¿Ves? Y es que todo sea por el bendito trabajo y eso no cuenta. ¿Ves? Ten mucho cuidado. Y lo digo porque hay algunos que son así medio como que más mundano que cristiano. ¿Ves? Y cuando es casi lo casi no existe. O eres cristiano o eres mundano. Y en ese caso pues sería que son mundanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 14 al 18. Así que ya saben, esta semana cerramos el lugar de culto por tercera vez. Entre tanto pasa el virus, pasa la ola de contagios y todo vuelve a su normalidad. En esta parte del mundo se está poniendo cada vez más caliente y se piensa, se cree, se observa que eso hace retroceder un poco al virus. No creo, pero ojalá que así sea. Y le pido a Dios que sea la última variante que venga a molestarnos la vida, porque oiga, ya no se puede. Son 2 años, señores, 2 años casi, pues pasándola así, como dice, casi muriendo, ¿ve? Pero bueno, Dios nos ayude. Espiritualmente estamos bien, todo en orden, pero hay obligaciones, ¿ve? Tenemos deudas, tenemos cuentas y eso no perdona. Ojalá los bancos perdonaran y dijeran, mira que te dio el virus, no te preocupes, si te corto 5 añitos de deuda, y tú dices, gloria a Dios. No, pero eso no va a suceder en estos días, ¿ve? Dios nos ayude. Así que estamos dependiendo de todos ustedes para estos proyectos también de iglesia, proyectos de radio. Mira, en unos días vamos a cumplir un mes completito de transmisión diaria, de interacción diaria con la gente, 1 hora, mínimo, máximo 1 hora diaria, sin parar, todos los días, desde el 2 de enero, con la gente leyendo la Biblia y respondiendo preguntas, perdón, y es algo muy bonito, ¿ve? Casi vamos a completar ya el mes y confiamos pues que con la ayuda de Dios podamos seguir siendo bendecidos. Imagínate si con unas semanas, acabamos de terminar la semana 2, ciertamente, estamos ahora mismo en la semana 3 y ya hemos leído 66 capítulos de la Biblia completito, todo el libro de Job terminado y estamos por terminar. Nos falta esta semana para terminar pues el libro de Génesis. ¿Ya? Llegamos al sábado, mañana es el día 7 de la semana 3, luego empezamos la semana 4. En lo que va la semana 4 estamos supuestos a terminar el libro de Génesis. Qué tremendo, oiga, estamos gozándonos. Son 31, 32 lectores y nos estamos gozando. Todos nos estamos gozando en gran manera. Nada será mejor que ver que sea más hermoso que la mirada de un niño que lee. Eso es tremendo. No hay espectáculo más hermoso en la faz de la tierra que la mirada de un niño que lee. Y tenemos niños leyendo también la Biblia. Eso es tremendo, hermano. ¿Ves? Eso es tremendo. Mientras que en las iglesias se están peleando ahí que estos viejos, que la teofanía es un robot y que ellos se van a salvar yéndose, con las doctrinas del regreso y que los Thunder y que el avión y que el caballo blanco. Mira, váyanse por allá. Pero aquí nosotros vamos allá a reunirnos con el Señor en el aire muy pronto. Pero todos ustedes, da pena, no sé qué va a ser de ustedes. Predican cada tontería, anuncian cada bobada como si fuera lo mejor y cuando es lo peor.
Así que mucho ojo con lo que hacen y bueno, a avanzar, ¿sí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14, 15, 16, 17 y 18. La palabra del Señor dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, wow, esto está tremendo, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Dónde rayos aquí está el regreso? Esa doctrina loca que predican unos fanáticos sectarios por ahí. Y algunos son bravucones y así todos jaquetoncitos y todo prepotentes y con su doctrina demoníaca. Lo que no es de Cristo es del demonio, punto. Eso no tiene ni pie ni cabeza, no han leído ni la Biblia. Lo único que saben es pelear y vociferar y parecen fieras de presa, de caza. Mucho cuidado. ¿Ve? Así no actúa Jesús. Porque lo que se llenan de diciendo era que no, que son cristianos y que esto no. Así no trabaja Jesús. A ver qué cosa dice. Ok. Quería leerles algo aquí. Que lo tengo acá, por cierto. Entonces dice, el 17 dice... Bueno, antes de leer y empezar con los comentarios, vamos a orar, ¿sí? Ante todo, vamos a orar. Oremos, pues. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Te pedimos por aquellos que están enfermos, que vengas tú, Señor, les des fuerza, les des ánimo, les des aliento en medio de este tiempo de aflicción. Oramos por quienes han perdido un ser querido. Padre Santo, venga usted, déles consuelo. Hay mucha gente que ahora mismo está pasando por ese trago amargo y sea usted, Padre, quien mejor aquel que traiga consuelo a esas vidas. Oramos por aquellos quienes han perdido sus trabajos, quienes no están teniendo los mismos ingresos de antes, quienes están pasando por crisis porque han perdido sus empresas, sus emprendimientos. Ayúdales tú, Señor, provéeles de una vía de escape, de una vía de liberación de ese problema financiero. Oramos por aquellos que están pasándola muy mal debido a la crisis que ahora está afrontando, al menos este país, con ese derrame de petróleo en toda la costa, el litoral de la capital. Sea usted proveyendo de una salida, Señor, a estas personas que ahora han perdido la capacidad de poder vivir del trabajo, de la pesca. Provéales una solución. En el nombre de Jesucristo lo pedimos y oramos por aquellos hermanos que están recibiendo esta señal de radio en los distintos países hasta donde estamos llegando, que puedan ser capaces de retransmitir la verdad, de convertirse en divulgadores de esta verdad y puedan compartir con más personas, muchas más personas,
todo lo que aquí anunciamos. Padre Santo, nos mantenemos en el puesto del deber y sabemos que tú proveerás para toda necesidad que hay en el ministerio. Padre Santo, ponemos toda la carga en tus manos, sabiendo que tú harás más ligera toda carga. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, vamos aquí. Estamos leyendo Primera de Tesalonicenses 4, 14 al 18. Pablo dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, los creyentes que han muerto. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos vamos a encontrar con Él antes de los que ya han muerto. Ahora no quiere decir que los que se murieron ya se encontraron ya con el Señor. No. Todos nos vamos a reunir con el Señor en el aire. Y no es que va uno después del otro. Todo va a ser en un instante. Va a ser esto universal. Por eso una vez más yo digo a todos estos señores que creen y predican. Y así gritan todavía, ¿no? Que los ciegos no ven la doctrina del regreso, que el regreso es cierto, que el retorno es verdad. Mira, mejor haz otra cosa, porque eso que estás haciendo no está llevando a nadie a nada. Y cada día más personas se vuelven a la Iglesia Católica que a Jesucristo, porque todo esto los confunde. Entonces no precederemos a los que durmieron. Sí, estamos entonces nos habla de que no vamos a ir antes que ellos, ni ellos antes que nosotros. Todos estamos esperando el justo momento cuando ellos se levantan en cuerpos transformados, claro está. Y nosotros somos transformados a esos cuerpos también, a esos cuerpos celestiales, a esos cuerpos glorificados. Y aquí hay un debate y dicen, no, pues es un cuerpo teofánico. Es que a veces yo no entiendo. Aquí en Perú a la cebolla le decimos cebolla, al maíz le decimos choclo, en otros países le dicen de otra manera. Pero estos de aquí con sus doctrinas raras, no es que están diciendo lo mismo, pero de otra manera, sino que están diciendo otra cosa que quieren que yo piense que es lo que Dios dice o dijo que iba a hacer. No, eso no es así. A la piña en esta parte del mundo le decimos piña, al pineapple. En otras partes le dicen ananá, ¿cierto? A la piña, al pineapple. En México a una ensalada de cebollas con tomatitos y bueno, una ensalada de ese tipo de mezcla de cebolla y tomate le dicen pico de gallo. Aquí en esta parte le decimos, oiga, es una zarcita, una salsa de cebolla y tomate, eso es todo. Allá le dicen pico de gallo, entonces en esta parte del mundo pico de gallo es el pico de un gallo, ¿ve? Entonces eso es algo dicho de una manera diferente. Pero si me dices que va a haber algo del retorno o va a haber algo del regreso, y eso yo no lo veo en ninguna parte de la Biblia, porque esto va a suceder así universal, entonces no es lo mismo que decir pico de gallo y yo me imagino un pico del gallo, pero no, estás hablando de la zarza criolla esa que hacemos nosotros con cebolla y tomate, ¿ves? Entonces son cosas diferentes, ¿ya?
Entonces yo me podría estar imaginando otra cosa. Pero si tú me dices que va a haber una cosa al regreso, yo no la veo aquí. Aquí no está. Ni tampoco en 1 Corintios 15. Porque vienes y le buscas la sin razón a algo que no tiene nada que ver con ello. Sino que el problema está que te has olvidado de las escrituras. Eso, la apostasía significa olvidarnos de la verdad. Entonces, porque te has olvidado la verdad, porque mira, nadie me viene y me dice, mira, las escrituras dicen así, Dios dice así, Dios dice así. Lo que la mayoría me comenta, pensando que es mensajes, son experiencias y testimonios de personas que ahí son mencionadas y eso lo toman como, oh sí, así dice el Señor y que esto que el otro. Oye, eso no es. Yo te puedo contar un montón de experiencias como las que te he venido contando durante todos estos más de 300 programas. Y olvídate, no tiene nada que ver con lo que es el plan de Dios. El plan de Dios dice que va a llegar un día, ojalá que no sea muy lejos de este día, donde los muertos en Cristo van a resucitar, se van a levantar y derechitos se van allá para encontrarse con el Señor. Igual nosotros los que estamos vivos vamos a ser transformados a cuerpos glorificados. Pero ya sea muertos o vivos, la Biblia dice que los que son del Señor nos vamos a reunir con Él. Y en consecuencia, si somos del Señor es porque tenemos el Espíritu de Dios. Y si tenemos el Espíritu de Dios es porque somos tabernáculos del Dios viviente. Y si somos tabernáculos del Dios viviente, somos una teofanía. Cuerpos o tabernáculos de Dios. ¿Ve? Una teofanía es algo que alberga a Dios. Es una casita, un habitáculo, la habitación de Dios. Eso es una Dios, fanía, forma. O sea, Dios es espíritu, a Dios nadie le vio jamás. ¿Cómo le vemos entonces? ¿Cómo sabemos de Él? A través de su morfe, a través de la forma que Él está tomando en ese instante. No sé si lo estás captando. ¿Ve? Y entonces viene uno a reflexionar sobre lo que uno tiene que llegar a ser, pues. Entonces, siendo sectario, siendo alguien que predica cosas fabulescas o fábulas, o lo que alguna vieja dice por ahí, y no lo digo yo, lo dice Pablo, eso no va a funcionar, porque esas viejas eran profetisas, eran brujas sacerdotisas de dioses paganos, a quienes los cristianos le prestaban oído, y eso era lo que Pablo estaba haciendo mención. No estaba hablando de las viejas del barrio que andaban chismeando como en todo barrio, ¿ve? Donde no hay temor de Dios. Pero estaba hablando ahí sobre el problema que existía en sus días cuando los cristianos, entre comillas, le prestaban oídos a estas sacerdotisas que eran por lo regular practicantes de fornicación dentro de las iglesias. Eso está en la historia universal, tú lo puedes encontrar. Realizaban los cultos, hablaban supuestamente la palabra de Dios, y esos servicios o esos cultos en aquel entonces terminaban en puro sodomismo, en una tremenda reunión de fornicación. ¿Ve? Hace un rato estaban orando, estaban hablando de Dios supuestamente, pero ya la sacerdotisa terminaba la reunión y vamos con la parte 2, ¿verdad? Eso hacían las sacerdotisas, esas sacerdotisas paganas en aquellas iglesias pseudo-cristianas, a las que Pablo nos dice no le presten oídos. Y la mayoría de estas iglesias de falsa doctrina van a terminar o terminan de esa misma manera, no, ni más ni menos. Así que mucho cuidado con eso, mucho ojo con eso. Entonces, esa es nuestra esperanza. Tenemos que estar en esa condición para poderle hacer frente a la manifestación del diablo
y a cualquier manifestación que el diablo esté pronto a hacer. Entonces dice, porque el Señor mismo, versículo 16, descenderá, bueno, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tenemos que ver lo que significa, bueno, esta parte. Ciertamente está hablando de lo que se conoce en cierta parte del mundo cristiano como el rapto, ¿ya? Pues el Señor mismo desciende del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces, primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas, ¿ve? Y luego junto con ellos nosotros, los que aún sigamos vivos, claro, aquí en la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Yo te pregunto, cuando tú te subes a un avión, si ese avión no estuviera presurizado, claro, estoy hablando de vuelos comerciales, porque si estamos hablando de estos aviones pequeños, se te conecta un dispositivo, algo sobre tu boca y la nariz para que mantengas aire, para que puedas respirar. Porque mientras tú te vas elevando de la tierra en estas unidades aéreas, lo que sucede es que comienzas a enfrentarte con la presión. La fuerza de la gravedad ejerce una presión sobre ti. Tanto es así que mientras más arriba estás, tu forma de respirar colapsa. Tu forma de adquirir energía del aire se distorsiona, colapsa todo el sistema. Y entonces cuando estás a esas alturas, tú tienes que respirar aire lo más puro que sea posible. En este caso, como en el caso de los que escalan estas montañas que son más altas de los 8.000 metros, es 8.000 metros, ¿no? Bueno, van con tanques de oxígeno hasta esas alturas. Porque cuando no llevan el oxígeno, comienzan a padecer alucinaciones y todo tipo de cosas que descompensan al cuerpo debido a que ya todo su modo de respirar, su modo de procesar el aire, lo que sea, se ha distorsionado. Y ahora imagínate volar por encima de las montañas. Hablo de los aviones. Si tú no estuvieras con una vestimenta especial para soportar esas alturas, la cosa sería muy grave, ciertamente. Y entonces aquí lo que estamos viendo es que para encontrarnos con el Señor en el aire, y quizás no esté hablando literalmente del aire, sino de una dimensión en donde vamos a ser reunidos tanto los muertos en Cristo como los vivos, hemos de tener la capacidad de vestirnos para aquel entonces o para aquel acontecimiento. Y eso es lo que la gente a veces deja a un costado. Yo le escuchaba a alguien testificarle en una línea, mientras yo estaba haciendo una línea en un centro, en un lugar de venta, una tienda. Atrás de mí, como a 5 personas, había una señora testificándole del evangelio a un señor, pero la manera como lo hacía era una manera tal que si yo me imagino que yo hubiera sido un mundano y esa persona me comenzara a hablar, yo no hubiera podido soportar, porque la manera como lo hablaba era una manera tan, pero tan odiosa, y era una manera tan fuera de lugar,
que en lugar de animar o en lugar de crear la curiosidad por preguntar más de lo que le estaba hablando, lo que daba ganas era de decirle: oiga, señora, cállese ya. Porque ignorantemente hablando hablaba un montón de cosas, pero todas no tenían que ver una con la otra. Eso era una cosa horrible, como suele ser en muchos casos con muchas de estas personas, como por ejemplo las que predican el regreso o el retorno, los que predican los 7 truenos, los que predican las locuras de Lee Bail y todas estas otras cientos o miles de variantes que han crecido alrededor de la iglesia verdadera del mensaje, pero que son pues variantes nuevas de lo que ya conocemos como cualquier iglesia mundana denominacional. ¿Ve? Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si el Señor mismo desciende y los muertos en Cristo resucitan, y luego nosotros, los que estamos vivos, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, entonces estaremos con el Señor para siempre. Se supone que debemos de estar vestidos, claro, no va a ser con bombas de oxígeno o algún tipo de instrumento o instrumentación para mantener presurizado todo a fin de que podamos respirar y podamos estar sin dificultades por encima de los 8.000 metros, sino que nos está hablando de que así como debemos de llevar un equipamiento especial para pasar a esas condiciones extremas, en esto nos está dejando saber que si estamos ya en el tiempo del fin debemos de tener tal condición como para poder transformarnos. ¿Ve? Porque ahí bien claro dice: nosotros los que sigamos seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Tiene que haber una transformación. Debemos estar en una condición tal que podamos hacer eso. Pero ahora estamos en una condición tal que debido a la ignorancia de muchos desde hace muchas décadas, y ahora eso digo con la esperanza de solamente dirigirme a los del mensaje, pero si nos dirigimos a la iglesia en general, son cientos de años que se han perdido y todavía se siguen desperdiciando con tal de negarnos o con tal de que ellos mismos se nieguen a que la verdad o la palabra ciertamente nos ha enviado a hacer otras cosas y a creer otras cosas que no están en ningún otro lugar sino solamente en la Biblia. ¿Ve? Entonces, eso es lo primero que debes de entender. En el versículo 18 dice: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Ve? Eso que llamamos teofanía es la vestimenta de Dios, la que nos va a hacer capaces de reunirnos con Él en el aire o en la dimensión de Dios. Pero tenemos que tener eso. Si eso no se concibe como tal, entonces estamos perdidos. Filipenses 3, 20 al 21 dice: más nuestra ciudadanía, aquí está hablándonos otra cosa también que tiene que ver mucho con esto, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujeta a sí mismo todas las cosas. Es el Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta? Para que eso suceda, nosotros tenemos que ser conscientes de que dentro de nosotros está ocurriendo algo que nos va a hacer capaces de
hacer eso que está diciendo la Biblia. Y eso no es ficción, es realidad. Tiene que suceder. Por eso es que nos exhortan a tener el tipo de enseñanza, el tipo de instrucción, el tipo de doctrina correcta, porque si no nos vamos a meter en 1.000.000 de problemas. En nuestra propia iglesia tenemos gente que es muy seria, pero a veces son tan serios y rectos en cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y eso es un problema. Cuando se trata de la palabra de Dios les importa 3 pepinos, pero ellos con tal de agradar a su carne, con tal de agradar su naturaleza, se pasan por encima de todo lo que es la palabra. El problema es que cuando uno va conociendo más y se hace más sabio, habla menos, porque los necios hablan hasta por los codos. Y lo peor es cuando hay algunos necios que hasta se quieren autonombrar los maestros de los maestros, y eso es un problema. Yo estaba leyendo algo, alguien escribió algo ahí, que cuando uno cultiva el leer los libros, lo que puede desarrollar a través de esa cultura de leer libros es luego poder leer personas. ¿Me estás captando? Para nosotros poder entender lo que está sucediendo allá afuera tenemos que conocer mucho. Y hoy día tenemos mucho tiempo para poder hacer esa búsqueda. El problema es que muchos malgastan. Pero a veces digo malgastan porque eso quiere decir que usaron su tiempo en otra cosa, quizás mejor o peor, pero hicieron algo. No hicieron nada. Los de hoy día pierden el tiempo. O sea, simplemente lo pierden. Y no hay cómo recuperar ese tiempo perdido. Ese es un problema. Primera de Juan. Entonces los verdaderos creyentes debemos de ser, pues, verdaderos creyentes. Ciertamente. ¿Lo captan? Bueno. Primera de Juan 3, versículos del 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Vamos a hacer algo más que solo hijo de Dios? Claro, vamos a hacer algo más. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. O sea, para poderle ver a Él tenemos que tener o estar llenos de qué cosa, de semejanza de Él. Si no, no vamos a poder verlo. Para ver lo que realmente Él es, tenemos que tener ojos para ver lo que realmente Él es. Para sentir lo que Él realmente Él es, tenemos que tener sentidos para sentir lo que realmente Él es. Muchas personas con el COVID perdieron el gusto, perdieron la capacidad de oler o diferenciar olores. Así que con el olfato y el gusto anulados, se perdieron por semanas o meses de la bendición de poder disfrutar sabores y olores. En ese mismo sentido que en cuanto al Señor. Estos que se van en pos de cualquier doctrina, pensando que es palabra buena, entonces se han metido o meten a sus familiares en puros problemas. ¿Ve? Yo conozco gente que por años y años se han jactado de ser buenos cristianos, pero la manera como han guiado a quienes les ha tocado guiar ha sido tan mal que el resultado obtenido ha sido una desgracia. ¿Ve? Pero cuando uno es guiado por Dios, el resultado que uno obtiene, bueno, va bien. Siempre hay que estar vigilando. ¿Ve?
Entonces tengan mucho cuidado con eso. Ahí dice, entonces, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, tenemos que ser semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Para verle tal como Él es, tenemos que ser semejantes a Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ahí está, mira, para estos retornistas, tronadores, que andan de fornicación en fornicación. Aquí dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Alguien que predica falsa doctrina no puede calificar en ser puro. La palabra se purifica del griego quiere decir hacer puro, a limpiar, quemar como un sacrificio. La palabra puro nos habla de castidad, nos habla de reverencia emocionante, ¿ve? Nos habla de algo venerable, sagrado, ¿ve? Puro de carnalidad, modesto, inmaculado, limpio. Eso es Dios. Dios es puro. Y el que tiene tal esperanza, o sea, el cristiano, se purifica. Oye, en la frontera ahí violaban niños. ¿Qué está pasando? ¿Ves? Y no en la frontera de Río Grande, sino que en Centroamérica, oye, ahí los pastores, no voy a decir los pastores, algunos pastores, le ponen droga a los muchachos y luego los vuelven sus maridos. Porque el sodomismo ha avanzado y ha tomado mucho terreno en muchos lugares, no solo en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica y por doquiera. ¿Ve? Así que muchísimo cuidado con eso. Todo aquel que esté esperando al Señor se purifica, así como Él es puro. O sea, ¿pero qué estás haciendo tú? ¿Ve? ¿Qué estás haciendo tú? Tú que dices estar esperando al Señor. En primera de Juan 5, del 1 al 4, dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, mira, yo a veces escucho a algunos que, no, pero cuando no amas a los hijos de Dios, no estás amando a Dios. No. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Tienes que amar a Dios y guardar los mandamientos de Dios. Solo así sé que amas a los hijos de Dios. Si Dios te dice que no estés en iglesia de falsa doctrina, tú amas a los hijos de Dios, no amas ni siquiera a Dios. Porque te importa, como digo, 3 pimientos que estén apostatando de la palabra o no. Te importa eso menos. Lo que te importa es ese momento, o sea, en ese instante donde estar junto a ese grupo de pervertidos de la palabra te hagan sentir. ¿Ve? Hay gente así, que no son nada en la casa, o en la casa nadie les hace caso, pero en estas iglesias de falsa doctrina un tuerto es un rey. Entonces ahí les hacen caso y les gusta eso, sentirse algo. Oye, yo no soy nada, sin Dios no soy nada, ¿ve? Pero con Dios lo somos todo, ¿ve? Entonces dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lo que nos ha sido, pues, ¿qué cosa? Revelado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, con esto, por hoy, hemos
terminado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya sabes, si quieres contactarte con nosotros, directo por nuestra página web www.palabrahablada.com www.palabrahablada.com. Ahí mismito puedes encontrar una sección que se llama Diezmos, ofrendas y donaciones. No tengas pena con lo que el Señor te provea y lo que te haga gozarte en el Señor. Ponle la cantidad que sea. No seas alguien que restrinja al Espíritu que quiere dar. ¿Ve? Ponle lo que sea. Ponle la cantidad más grande que puedas en tu corazón. Dar con gozo. ¿Ve? Que Dios te va a bendecir. ¿Ve? Porque esto es la voluntad de Dios. Que se predique la verdad. Que se difunda la verdad. Porque la verdad te va a hacer libre a ti y va a hacer libre a tantos y como se pueda alrededor del mundo. Bueno, pues nos encontramos nuevamente el miércoles en esta serie y con todos pues seguimos conectados en oración el uno con el otro. Dios los guarde, Dios les bendiga. Shalom, shalom.